El capítulo 20 de Hechos narra varias historias acerca del servicio de Pablo. Pablo incluso dedica todo un discurso acerca de la manera en que él le sirve al Señor. Así que no me parece casualidad que en el culto de aniversario de nuestra iglesia vayamos a predicar acerca del servicio. El mensaje de hoy se titula Dios te llama a servir. Dios te llama a servir. Yo voy a tratar de hacerlo menos. No va a ser un mensaje de esos de ouch. Yo espero que no. Pero les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer un texto que voy a utilizar para comenzar, que está allí mismo en Hechos capítulo 20, y luego entonces pasamos a ese discurso. Hechos 20 desde el versículo 7. Desde el versículo 7. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Y Pablo estuvo hablando a los creyentes. Como tenía que salir al día siguiente, estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, que es un lenguaje un poquito más moderno. Como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Nos hallábamos reunidos en un cuarto del piso alto, donde había muchas lámparas encendidas, y un joven que se llamaba Eutico, repite conmigo, Eutico, estaba sentado a la ventana. Como Pablo habló por largo tiempo, le entró sueño. Eso nos pasa a los predicadores, ¿verdad? A veces. Habló por largo tiempo, santo. Le entró sueño al muchacho. Eso también nos pasa a algunos, ¿verdad? Le entró sueño al muchacho, que al fin, profundamente dormido, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. ¿Repite conmigo, muerto? Se murió. Pablo estaba predicando, se cae este muchacho desde el tercer piso, cae abajo reventado, muerto. Desde el versículo 10 continúa. Entonces Pablo bajó, se tendió sobre el muchacho y lo abrazó, y dijo a los hermanos: no se asusten, está vivo. Se tiró sobre él. Me imagino que habrá hecho algún tipo de oración de que vayas a morir aquí, que estoy predicando. Y lo resucitó. No te asusten, despiertas ahora. Y se levantó. No se asusten, está vivo. Luego Pablo volvió a subir, partió el pan, comió y siguió hablando para amanecer. Mira qué bravo. Yo no he terminado. No vayan a pensar que se acabó el culto. Siguió, exacto, porque se murió uno. No. Ahora es que voy. Acabo de resucitar a alguien. Ahora es que voy. Y siguió hasta la mañana, hasta el amanecer. Entonces se fue. En cuanto al muchacho, se lo llevaron vivo, y eso los animó mucho. Esa parte es muy importante. Se lo llevaron vivo y eso los animó mucho. Cierren sus ojos allí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú siembres tu palabra en nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Que nosotros la podamos recibir. Prepara nuestros corazones para la semilla de tu palabra, y declaramos que va a dar fruto en nuestra vida para este tiempo. Amén. Va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estar hoy hablando acerca del servicio. Dios te llama a servir, en el título del mensaje. Y estos 5 versículos que acabamos de leer, 5 o 6 versículos, hablan acerca del proceso de capacitación. Repite conmigo, capacitación. Todos, en algún momento, todos los cristianos, se supone que en algún momento nos hagamos la pregunta: ¿qué se supone que yo esté haciendo para Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Ahora, todo lo que Dios te mande hacer va a requerir un tiempo de capacitación, un proceso de capacitación. Aquí este joven Eutico y todos los que estaban allí, que pudieron disfrutar de todo un día y toda una noche de capacitación con Pablo, estaban recibiendo la palabra de Dios. Pablo estaba enseñándole, y aparentemente Pablo tenía mucho que decirle, ¿verdad?
porque él seguía y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Entonces, les voy a hablar acerca, para efectos de esta introducción, les voy a hablar acerca del tiempo de la capacitación, les voy a hablar del cansancio de la capacitación, porque en el proceso, como este joven eutico, nos podemos cansar también. Y les voy a hablar acerca de la prueba de la capacitación, porque este mismo joven eutico también fue probado. Así que el tiempo de la capacitación puede ser largo, puede ser tedioso y puede ser drenante. Nosotros muchas veces podemos menospreciar el tiempo de capacitación porque a nosotros nos gusta el movimiento, nos gusta ver acción, las películas de acción, que sea una cosa detrás de la otra. Yo quiero ser útil, yo quiero producir, yo quiero sentirme que Dios me está usando, yo quiero sentirme que Dios se está moviendo a través de mi vida, yo quiero sentirme que las oraciones que yo estoy haciendo están teniendo efecto. Quiero sentir el respaldo de Dios, quiero sentir el favor de Dios, quiero sentir la bendición de Dios, quiero verla. Yo quiero ver que lo que yo leo en la Biblia, yo quiero comenzar a verlo funcionar. Quiero verlo en acción en mi vida, ¿verdad? Pero a veces menospreciamos el proceso de capacitación porque pensamos que Dios va a estar todo el tiempo depositando en nosotros. Miramos aquí que él dice, como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Nosotros pensamos que la voz de Dios siempre va a estar allí para enseñar, para enseñar, para enseñar. A nosotros nos gustaría que todo tiempo fuera tiempo de plantar para el Señor. Como en Eclesiastés capítulo 3 dice que hay un tiempo para todo. Menciona que hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para recoger la cosecha de lo plantado. Y nosotros pensamos que Dios va a estar todo el tiempo plantando en nosotros, plantando y plantando y plantando y plantando y plantando, y no necesariamente. Aquí mismo vemos que Pablo tenía que aprovechar un tiempo específico que era para sembrar en ellos, para depositar en ellos la palabra que ellos iban a necesitar más adelante en la vida. Nosotros no podemos menospreciar el tiempo de capacitación, porque todo lo que Dios deposite en ti, esto funciona como en el banco. Tú depositas en la cuenta algo que más adelante tú vas a necesitar retirar de allí. Vas a tener tus gastos. Cuando llegue el bill de la luz, yo necesito tener chavos en esa cuenta para poder retirar. Yo recuerdo cuando justo antes de nosotros quedar embarazados, que fue específicamente durante el tiempo que estábamos preparando la boda, porque nosotros nos casamos y ya el segundo mes quedamos preñados. Pero durante ese año que nosotros estuvimos planificando la boda y fue el tiempo de noviazgo, yo diría que fue el comienzo de una etapa de avivamiento espiritual en nosotros, tanto en mi esposa como yo. En aquel momento era mi novia, pero sentimos un llamado muy fuerte a aumentar el nivel de lo que estábamos haciendo para Dios. Nosotros no entendíamos exactamente qué era lo que estaba pasando, pero sentíamos que Dios nos inquietaba a ayunar más, que Dios nos inquietaba a ir a estudiar más su palabra, a sacar más tiempo para orar, a levantarnos más temprano, a servir más, a comprometernos con más áreas. Pero luego, cuando nos dimos cuenta, Ale quedó embarazado en el 5º mes, cuando nosotros fuimos a hacernos el sonograma que nos tocaba para ese mes, para ver cómo estaba todo con el bebé. Vimos que la técnica en el laboratorio como que no nos atendió de la misma manera como los meses anteriores. Estaba sosa. Ella vio algo en esa pantalla que la inquietó y ella de momento se cayó y dejó de comentar. Ella siempre nos hacía un montón de chistes y siempre nos montaba muchas conversaciones. Ella calladita. Y nosotros nos preocupamos, pasó algo, y como ella como tal no nos puede dar información, eso lo tiene que leer un radiólogo, pues ella entonces no nos dijo nada, pero nos dijo, esto lo vas a tener que consultar con el doctor. Y cuando lo consultamos con el doctor dijo, mira, sí, aquí hay una cosa, el intestino se ve inflamado, distendido, es la palabra que ellos usan. No está bien, no se supone que esté tan grande. Lo refirieron entonces
al ginecólogo de partos de alto riesgo. Allá tuvimos que movernos y todos los meses las citas eran allá en San Juan y después toda la semana y hacía un seguimiento minucioso. El parto tuvo que ser en mi centro médico, todo bajo mucha observación. No nos dejaron ni quedarnos con Ale. Ese ratito rápido que el nene salió, se lo llevaron y a mí me cambiaron de ropa y me pasaron por debajo del centro médico, desde el edificio general de adultos, por debajo, por un túnel, que eso fue bastante interesante porque había escolta, había un guardia en los elevadores y te pasan por un túnel por debajo hasta el hospital pediátrico. Y allá entonces tuvieron que hacer una batería de pruebas para ver cómo exactamente estaba él. Ese primer día nos dijeron que estaba todo bien, ¿verdad? Este bebé está perfecto. Claro, porque si lo mira a la distancia, Ale nació gigante, Ale nació bien grandote. Y en comparación, nosotros allá en Nicu, donde nacen los niños, los 7 vecinos y los prematuros, pues, niños bien chiquitos, bebés bien pequeñitos, y Ale, tú ves a Ale bien grande. No, la doctora dijo, él está como poco. Pero al tercer día se le empezó a hinchar la barriga. Al cuarto día tuvieron que mandarlo pasar a las operaciones para hacerle la primera cirugía, sacarle el intestino por fuera para que él pudiera, porque en efecto tenía. Entonces allí comenzaron unos meses, ese primer año de la edad de Ale, ese primer año de vida. Para nosotros fue un año de muchísimas pruebas. Nosotros pasamos meses corridos viviendo en centro médico, operaciones tras operación, operación tras operación, proceso tras proceso, análisis tras análisis. Ponte esta pata, entra con él, vamos a hacerle otra placa, vamos a sacarle sangre otra vez, vamos a buscarla, hay que tenerlo con suero, hay que ponerle suero por aquí. Se le acabaron las venas en las manos, bendito, los pies, la barriga, la cabeza, le empezaron a afeitar el pedazo de la cabeza. Al final lo que le dejaron fue un mechoncito arriba, parecía un samurái. Porque no le encontraban ya por dónde cogerle vena, porque necesitaba. Él no podía digerir la comida, así que todo el alimento había que pasárselo por suero. Y entonces, ahora yo entiendo que el año anterior a ese proceso, ese llamado que nosotros sentíamos a profundizar más en la presencia de Dios, era Dios dejándonos saber, yo necesito depositar más en ustedes, porque ya mismo ustedes van a comenzar a pasar por un proceso del cual ustedes necesitan retirar de mi presencia. Ustedes van a necesitar fe para retirarla, porque la van a necesitar en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación. Ustedes van a necesitar retirar palabra, van a necesitar retirar de lo que yo les voy a dar. Entonces Dios se adelanta proféticamente siempre a nuestros procesos. Cuando tú sientes ese llamado de Dios a buscar más, no lo ignores. No lo ignores. Aprovecha cada palabra que Dios te pueda dar. Aprovecha cada momento en su presencia que Él esté dispuesto a compartir contigo. Aprovecha cada impartición de la gloria de Dios que Él quiera depositar. Porque esto es Él depositando algo que tú vas a necesitar más adelante. Amén. 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 Así que no abortes el tiempo de capacitación. Porque es como un embarazo. Cada mes del embarazo representa algo que sucede en ese proceso de desarrollo. Cada minuto, cada día, cada semana del tiempo que Dios decide desarrollarte, que Dios decide capacitarte, es importante. Hay algo que Dios está tratando de depositar en ti hoy. Hay algo que Dios está tratando de depositar en ti en esta temporada, en esta semana, en este mes, en este año. Y es importante porque más adelante tú lo vas a necesitar. Amén. Vamos a hablar del cansancio de la capacitación. La capacitación puede cansar porque cuando tú te sientas en el salón muchas veces te cansas de la postura. Se te cansan las piernas, se te cansan otras partes de tu cuerpo, se te cansa todo. De momento se te adormece cosas en tu cuerpo porque la capacitación requiere quietud. Requiere que te estés quieto. Estar quietos y conocer que yo soy el Señor.
Cuando Dios te manda a estar quieto, a estar en quietud, a quedarte quieto en un lugar, a quedarte quieta en un sitio, generalmente es porque Él te quiere enseñar algo. Hay algo que Él quiere que tú aprendas. Pero nosotros en este proceso nos sentimos aburridos. ¿Sabes qué? Esa palabra eutico lo que significa es afortunado. Eutico, lo que significa es afortunado. Entonces dice, ¿pero afortunado de qué si se murió? Se cansó, se cayó, se murió y todo, tuvieron que resucitarlo. ¿Saben qué? Quiero entrar en eso más en la parte de la prueba de la capacitación, voy a meter un poquito del tema. Pero cuando Pablo dice la palabra que me imagino que se habrán escandalizado todo el mundo, se tuvo que haber sido un corre. ¿Qué vamos a hacer con este muchacho que se cayó allá abajo? En el momento cuando lo encuentran, lo levantan, está muerto. Pablo dice la palabra que lo abrazó, se tiró sobre él y lo abrazó y rápido miró y dijo, no se asusten, está vivo. Yo creo con todo mi corazón que gran parte de lo que aceleró el milagro en la vida de Eutico fue la palabra que él estuvo recibiendo toda esa noche. Él tenía en él el depósito de vida, el depósito de la palabra de Dios. Pedro mismo le dijo a Jesús, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Toda palabra que Dios va a depositar en ti va a ser palabra de vida, palabra para avivar. Es bien diferente el proceso cuando nosotros nos cansamos, porque en el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Lo que nos distingue a nosotros los cristianos del resto de la gente es que nosotros tenemos a aquel que venció al mundo. Cuando nosotros recibimos la palabra, la impartición de aquel que ha vencido al mundo, nosotros recibimos en él vida. Difícil es el proceso cuando nosotros nos cansamos y nos caemos a causa de las aflicciones del mundo y no hemos recibido la palabra que necesitamos para levantarnos. Difícil el proceso cuando tiene que venir un ministro, un hombre de Dios, una mujer de Dios, y en vez de activar la palabra que ya está en ti para que tú te levantes, tiene que comenzar a depositar. Y a depositar, y a depositar, y a depositar, y a depositar. Y entramos en todo este proceso de administración contigo. Y hay que levantarte, porque es que simplemente no tienes la palabra que va a levantarte. Te voy a leer Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien diferente. En el caso de Eutico, él llevaba toda la noche oyendo. Así que ya esa palabra estaba dentro de él. Cuando Pablo se tiró sobre él, fue solamente hacer contacto con la palabra que ya estaba en él. Activar esa palabra en el nombre de Jesús, tú te levantas porque tú tienes ya lo que tú necesitas para levantarte. Pero si no la oyes, si no la has estado oyendo, si te llenas de la palabra del mundo, si te llenas de la palabra del desánimo, de la palabra de cansancio, de la palabra de ansiedad, de la palabra de todos los problemas, si lo que estás es llenando tu oído, esto hace una diferencia dramática cuando tú te dedicas a oír palabra de Dios. Porque cuando tú entras en el proceso, que el proceso te puede tirar a matar, pero si tú estás lleno de la palabra de vida, tú te levantas, tú te levantas, tú te levantas, tú te levantas. Y es importante que nosotros durante la semana podamos buscar enriquecernos también de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, escuchar emisoras cristianas donde se ponen predicaciones, donde se ponen canciones cristianas, que nosotros estemos alimentando nuestro espíritu con lo que nuestro espíritu necesita. Con lo que nuestro espíritu necesita. Esto es lo que nos va a levantar cuando llegue el día malo. La misma Biblia nos dice que cuando llegue el día malo, así que es dado que va a llegar el día malo. En el mundo tendremos aflicción. Esto es dado. Lo que va a hacer la diferencia es si tú estás cargando lo que a ti te va a levantar. Pero si en medio del proceso tú tienes que dedicarte entonces a recibir, va a ser más largo. Va a ser más largo. Dile a la persona que está al lado tuyo, siéntate a esperar. Es más largo el proceso. Amén. Amén.
Así que eventualmente va a llegar la prueba. Por eso es que es necesario que nosotros estemos capacitados, que nosotros no menospreciemos el tiempo de quietud, el tiempo en que Dios nos mande a simplemente sentarnos a recibir. Sentarnos a recibir, porque va a llegar la prueba, la prueba. A veces no entendemos el valor del proceso de capacitación porque no entendemos lo que Dios está añadiendo a nosotros por medio del proceso. Por medio del proceso. Este mismo joven Eutico fue levantado y cuando ellos lo vieron que estaba vivo le dio ánimo a la gente. Wow. Hay procesos que nosotros vamos a pasar solamente para que la gente pueda creer. Para usarte de testimonio, lo que Dios está añadiendo en nosotros por medio del proceso. Encontré algo que me voló la mente. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Nosotros repetimos muchas veces, ¿verdad? En una frase popular de las iglesias, Dios honra a quienes le honran. Te lo voy a leer el versículo. Esto es en la misma versión Dios habla hoy. Dice, por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirán siempre, ahora declara, jamás permitiré tal cosa. Eso es lo que viene antes del versículo que nosotros repetimos muchas veces. Dice, el Dios que te había prometido que tú siempre me vas a servir, ahora dice, jamás. No lo voy a hacer así. Jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honran. Y a los que me desprecian serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Esto sí es un versículo de Abash. Eso es como un golpe bajo. Pues las veces que nosotros despreciamos al Señor, de momento caemos en ridículo. Señor, perdóname, porque yo sé, tú honras a quienes te honran. Y mira, dos cositas que te quiero hablar de esto. Dios no permite que cualquiera le sirva. Dios no permite que cualquiera le sirva. Él dice no. Si tú me desprecias, yo no te voy ni a dejar que tú cargues mi nombre. Te voy a hacer caer en ridículo de tal manera que tú no te vas ni a atrever a decir que tú no sirves a mí. Ouch. Es un privilegio servir al Señor. Amén. Es un privilegio servirle al Señor. Dios no permite que cualquiera le sirva ni bajo cualquier condición. Las condiciones las establece Él, porque de Él es el reino. Si tú quieres servirle al rey, tiene que ser bajo las leyes, bajo el orden del rey. Esa palabra honra, yo honro a quienes me honran. Esa es una palabra griega que lo que significa es, ¿qué tú piensas que significa? Lo que significa es hacer más pesado, más denso, más numeroso. Mira eso, qué brutal. Mira la manera en que Dios espera que nosotros lo honremos a Él. Que nosotros, cuando nosotros vayamos a glorificar a Dios con nuestras vidas, porque esto no es ni con las cosas que decimos, esto es con lo que nosotros reflejamos aquí en la tierra. Si con mi vida yo estoy haciendo que la presencia de Dios sea más densa, más pesada, más notoria, más numerosa, numeroso, habla de multiplicación. Yo honro a Dios y yo me estoy multiplicando en cuanto a lo que Dios ha puesto en mí. Si yo estoy haciendo que la presencia de Dios sea más densa, más pesada, que tenga más peso, yo creo que el mundo está cansado de cristianos livianos. Yo creo que el mundo se burla de la iglesia porque la iglesia ha sido una iglesia liviana por mucho tiempo. Por los cristianos que en la iglesia, wow, somos una cosa, pero cuando salimos a la calle somos otra. ¿Dónde está el testimonio? No.
¿Es real? ¿Es genuino o no es genuino? ¿Es denso? ¿Es pesado? ¿Es válido o no es válido? ¿Es real o no es real? Y mira la promesa es lo más brutal, porque nosotros, Dios sabe que nosotros necesitamos motivación para este tipo de cosas, ¿verdad? Porque no es fácil. Dile a la persona que está al tuyo, no es fácil. Porque es que la tentación del mundo, las presiones del mundo, la educación del mundo es tanta. Es tanto lo que nosotros tenemos que batallar, es tanto lo que nosotros tenemos que resistir. Pero Dios, sabiendo todo esto, acompaña esto con una promesa. Dice, si tú me honras, yo te voy a honrar. Si tú haces que mi presencia sea más densa, más pesada, más numerosa, yo voy a depositar sobre ti una bendición más densa, más pesada, más numerosa. Esto es un amén, esto es un amén. Amén, Señor, gracias. 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 ¿Sabes que en Dios respalda la reciprocidad? La reciprocidad. Entonces, yo soy un Dios justo. Y aún dentro de su gracia, Dios no te paga lo que tú te mereces. Mira eso que brutal. Por la gracia de Jesucristo, nosotros no recibimos lo que realmente merecemos, que es la muerte por nuestro pecado. Sino que cada vez que nosotros volvemos a Dios, Él nos vuelve a recibir, nos vuelve a recibir, nos vuelve a recibir. Pero Él nos paga por reciprocidad cada vez que nosotros lo honramos. Cada vez que nosotros lo honramos, nosotros recibimos bendiciones más densas. Y mira que estaba buscando acerca del propósito del peso. ¿Para qué nosotros necesitamos cosas más pesadas en nuestra vida? ¿Para qué yo necesito cosas de Dios más pesadas en mi vida? Y encontré que en la construcción, mientras más alto el edificio, más denso tiene que ser el material que se use para que pueda sostener mayor altura. Dice que el hormigón, esa mezcla de cemento, el concreto que se prepara para establecer fundamentos y los pisos de cada piso que se construye, requiere, para que pueda sostener mayor peso, más alto, ¿verdad? Una estructura más alta, más grande, requiere que se le metan varillas de acero, una rejilla de varillas de acero. ¿Te has visto algo así? ¿Verdad? Esa rejilla eso es más pesado. Y eso es para que pueda sostener la tracción por los movimientos cuando viene un terremoto. Cuando viene un proceso, una tormenta, un terremoto a jamaquear tu vida, que el piso no se vaya a craquear. Y aguanta más peso por la compresión, porque cada vez que tú añades un piso a un edificio, le añade más peso, se comprime más el fundamento, para que pueda aguantar más compresión. Lo que yo quiero que tú entiendas es que cada vez que Dios te pasa por un proceso en el cual tú te ves tentado y tú dices, Señor, ¿te honro o no te honro? ¿Te obedezco o no te obedezco? ¿Guardo mi testimonio delante de ti o no lo guardo? ¿Me dejo caer? Cada vez que nosotros decidimos honrar, cada vez que nosotros decidimos levantar el nombre de Jesucristo más en alto, que sea más notorio, que tú le digas a tu proceso de finanzas, yo no me voy a caer, que tú le digas a tu proceso de salud, mi fe no va a caer, yo voy a seguir reflejando a Cristo, que la luz de Jesús resplandezca aún en medio de la peor crisis familiar que yo pueda estar pasando. Yo decido honrar a Dios. Reconoce que en ese mismo momento Dios comienza a depositar en ti más densidad, porque sobre ese proceso Dios va a comenzar a construir mayor altura en tu vida. Él va a añadir más pisos a lo que tú conoces ahora mismo como lo que es tu vida. Dios tiene mayores niveles. Amén. Nosotros, este es el propósito de la capacitación. La capacitación va a ser teórica y va a ser práctica. Mira cómo le tocó a este mismo joven. Él hasta tuvo que pasar por una experiencia de resurrección. Imagínate tú. Afortunado él, que tenía un testimonio que no tenía más nadie en ese lugar. Afortunado. Eutico. Cada vez que nosotros pasamos, y Pablo hablaba de esto mismo, que nos debemos sentir afortunados cuando estemos pasando por diversas tribulaciones.
Eso no hace ningún tipo de sentido, Pablo. No, tú lo dices porque no está pasando lo que yo estoy pasando, pero Pablo pasó muchas cosas. Dice la palabra que incluso fue apedreado y dejado por muerto, pero Dios lo levantó. Entonces, cada vez que Dios te levanta de una caída, de un ataque, de un azote, cuando el enemigo viene contra ti y tú puedes ver la fidelidad de Dios, tú dices, no, si puedo con esto, puedo con más. Y eso es lo que Dios quiere que tú puedas entender. Amén. A través del proceso de capacitación. Nosotros estamos en una capacitación constante. Amén. 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 Dios te llama a servir. Dios te llama a servir. Así que quiero, antes de entrar en el resto del discurso, vamos a estar trabajando con Hechos desde el versículo 19 hasta el versículo 36, si no me equivoco. No son todos los versículos que vamos a cubrir, son 5 cualidades del servicio que Dios está buscando en nosotros. Pablo discute estas cosas dentro de un discurso que él le da a los efesios antes de él despedirse para retirarse para la próxima misión que él tenía. Él le habla a estos hombres y a estas mujeres de Dios, y en este discurso se resaltan 5 cualidades del servicio que Dios está buscando que nosotros podamos desarrollar. Amén. Antes de eso quiero que nosotros veamos el ejemplo, porque Pablo dice que seamos imitadores de Él, así como Él es imitador de Cristo. ¿Y en qué manera Él es imitador de Cristo en cuanto al servicio? Te voy a leer Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Dice, Jesús mismo hablando, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros muchas veces no vemos el valor del proceso por el cual nosotros estamos pasando, porque estamos pensando solamente en mí, en mis necesidades, en la bendición que yo necesito, en el rescate que yo necesito, en la prosperidad que yo necesito, en la salud que yo necesito, en la paz que yo necesito, en la estabilidad, en el bienestar, en todo lo que yo necesito. Pero si nosotros miramos el mismo testimonio de Eutico, tal vez fue multiplicado el resultado por el testimonio de resurrección de él. Haberlo visto a él muerto y ver el poder de Dios manifiesto en cómo Dios lo levantó, dice que ellos tuvieron ánimo. Así que la gente que está tambaleando en la fe alrededor tuyo, que te ve a ti entrar en el proceso. A los judíos y a los griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Este es mi llamado. Si tú te has preguntado qué es lo que Dios quiere para mi vida, cuál es mi llamado, cuál es el propósito de mi vida, para qué yo estoy aquí, Hechos 20:21. A judíos y a griegos, en otras palabras, a los judíos que son pueblo de Dios y a los gentiles, aquellos que no tienen ningún tipo de conocimiento de la palabra de Dios, instarlos, motivarlos, provocar que ellos se conviertan a Dios y a que crean en el Señor Jesucristo. Aplícale a eso cualquier talento que tú has recibido. Aplícale a eso cualquier don que tú hayas recibido de parte del Señor. Aplícale a eso cualquier estrategia que Dios te revele. Pero la misión es esta: hacer que la gente se convierta a Dios y a que crean en el Señor Jesucristo. Simple, Dios es simple. Nosotros somos los que complicamos el asunto muchas veces. Simple. Ok. El versículo 22, y aquí es donde me voy a enfocar para esta primera cualidad. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé, en el versículo 23, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. La primera cualidad que busca Dios en nuestro servicio es la determinación. Sirve con determinación. Y te tengo que preguntar, ¿qué se requiere para detenerte? Porque si nosotros hacemos un análisis objetivo, nosotros podemos estar pompeados, saliendo del mejor culto,
se movió el Espíritu Santo, recibí palabra, recibí la llenura, recibí unción, una cosa bien brutal, pero si al otro día paso una prueba y ya entonces estoy maldiciendo, ya estoy yéndome atrás, ya estoy enganchando los guantes, ya estoy... ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para detenerte en cuanto a lo que Dios te ha llamado a hacer? Y hagamos el análisis, porque si lo pensamos, ok, ¿qué se requiere? Un proceso de salud, pero uno lleva la palabra. Montones de gente en la Biblia atravesando procesos de salud, siguieron, eventualmente fueron sanados, incluso montones de testimonios en la Biblia, montones de testimonios a nuestro alrededor. Y mira, si Dios me puede sanar, pues ¿para qué me voy a rendir? Un proceso de familia. Vamos a mirar también testimonios en la Biblia y testimonios a nuestro alrededor. Mira, si Dios restauró la familia de fulano y la familia de fulana, pues puede restaurar la mía también. Pues no me voy a rendir. Amén. Un proceso económico. Pues mira, si Dios pudo proveerle a Pedro en un momento de desesperación, si Dios pudo proveerle también a gente a mi alrededor en un momento de desesperación, si Dios pudo abrir las ventanas de los cielos y bendecir a fulano y bendecir a fulana y llevarlo y proveer sus necesidades, pues lo puedo hacer por mí también. Yo no me voy a rendir. Si nosotros hacemos este análisis, ¿qué se requiere para hacerte rendirte? Pues no. Determinación, voy a servir con determinación. Venga la tormenta que venga, yo voy a servir con determinación. Amén. Amén. Así que la determinación te lleva a la satisfacción. Este mismo Pablo que estaba hablando de todas estas cosas, el mismo Pablo que fue apedreado, el mismo Pablo que fue aprisionado, encarcelado, el mismo Pablo que lo llevaron preso en un barco y el barco se rompió en pedazos porque cayó contra una piedra y la tormenta que venía y él tuvo que naufragar y llegar hasta una playa y en la playa lo muerde una serpiente. O sea, a Pablo le fue mal. Mira esto que brutal lo que él dice en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. He peleado la buena batalla. La determinación te va a llevar a que en tus últimos suspiros tú puedas tener satisfacción. Amén. Que en los momentos más cruciales de tu vida, que tú no te tengas que preocupar porque, ay Señor, yo me imagino que yo estoy atravesando este proceso porque es que yo no te he sido fiel. Dios quiere darte esa seguridad. Esa seguridad. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo he peleado la buena batalla, y he peleado, y el enemigo me ha seguido dando y yo le he dado para atrás. Y me volvió a dar y yo le di para atrás. Yo por poco le pongo este mensaje, dale para atrás. Por poco lo titulo así. Porque es que el servicio se requiere de eso. Hay que darle para atrás muchas veces al diablo. Y a Jesús también. ¿Sabe que Jesús, todo lo que Dios te da, hay que darle para atrás también? Recíprocamente. Si Él te sirvió hasta con su vida en la cruz, hay que servirle, hay que darle para atrás. De lo mismo que Él te dio, hay que darle para atrás, hay que darle para atrás. Pero mira lo que dice, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Mira eso. Que tú puedas tener la certeza de que hay alguien que te está guardando una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Porque el día va a llegar. Y yo quiero mi corona en ese día. Dile a Dios ahora mismo, dile, yo quiero mi corona. Yo quiero mi corona, Señor. Yo quiero entrar en tu presencia cuando llegue ese día. Cuando tú me llames a tu presencia, yo quiero poder entrar sin duda, sin confusión, sin culpabilidad, y yo quiero recibir esa corona, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, porque esto no es solamente para Pablo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Si tú amas la venida del Señor, que el Señor venga a establecer su reino en esta tierra, y que el Señor venga porque tú sabes que lo peor que te puede pasar en esta vida es que tú te mueras y moriré tan anciano.
Porque el momento en que tú te mueras, tú vas a llegar allí a la presencia de Jesucristo, lo vas a ver cara a cara, vas a entrar allí en el gozo del cielo y la vida eterna, y todo va a ser mucho mejor de lo que es aquí ahora, en esta tierra. Así que la determinación, vivir con esa determinación, servir con determinación a nosotros cuando llegue nuestro último momento, nos va a dar ese sentimiento de satisfacción. Es un fenómeno, la cantidad de gente que testifica que cuando están en su lecho de muerte, lo que sienten es arrepentimiento por no haber aprovechado el tiempo, por no haber hecho tal y tal cosa. No, que tu vida no sea esa. Yo voy a servir con determinación, yo me voy a mantener firme, que cuando yo no pueda hacer más, porque ese día va a llegar el día en que no vamos a tener más fuerzas, va a llegar el día en que no vamos a poder, pero cuando llegue ese día que podamos decir, yo hice todo lo que me correspondía hacer, peleé la buena batalla, guardé mi fe, amén, amén, amén. La cualidad número 2, les voy a leer el versículo 25, allí en Hechos capítulo 20, Hechos 20-25, dice, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Ninguno de ustedes me va a volver a ver. Nosotros no podemos menospreciar los tiempos que Dios nos regala para poder compartir con X o Y personas. Ese ratito, esa temporada, hay relaciones que son solamente por temporadas. Hay relaciones que Dios te las permite para que tú puedas estar con amistades de toda la vida. Hay otras que no. Hay relaciones que tienen una fecha de comienzo y en el plan de Dios están escritas que tal día, a tal hora, esa relación se acaba. Mira esto, en el versículo 26, por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Que cuando Dios te permita tener relaciones significativas, relaciones posiblemente que no sean ni tan significativas, pero reconoce el propósito de esa relación, se supone que nosotros estemos predicando a Cristo. Se supone que esa persona esté recibiendo lo que tú has recibido por gracia de parte del Señor. Se supone que cada contacto que tú tengas con esa persona, que esa persona pueda ver la luz de Jesús y que quiera entrar en esa vida eterna con Él. Porque nosotros no sabemos cuándo Dios vaya a terminar esa relación. Y posiblemente ese poco tiempo que esa persona pase contigo sea la única oportunidad de esa persona recibir perdón de pecado y salvación. Esta segunda cualidad es urgencia. Servir con urgencia. Sirve con urgencia. Pablo aquí le dice, yo les declaro que yo soy inocente de la sangre de todos ustedes. Yo me encargué de predicarlo. Yo me encargué de darles a ustedes el testimonio correcto. Yo me encargué de enseñarles a ustedes todo lo que yo sabía, todo lo que a mí me tocaba. Y Pablo sabemos que era un tipo que no escatimó. No vaciló, dice allí. No vacilé en estar todo el día predicándoles hasta por la noche, toda la noche predicándoles hasta el otro día. Que nosotros necesitamos desarrollar ese sentido de urgencia. Es que yo no sé qué es lo que Dios va a hacer contigo mañana. Yo no sé qué va a hacer conmigo mañana. A lo mejor mañana Dios me llame para que me vaya a otro lugar. El tiempo que yo esté contigo aquí, yo tengo que encargarme de multiplicarme en ti, de sembrar en ti, de impartirte, de enseñarte todo lo que yo tengo. Esa es mi responsabilidad. Y yo necesito desarrollar esa urgencia. En el versículo 29 dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces. Entrarán en ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Te voy a preguntar, ¿crees que tu servicio, crees que tu testimonio, crees que lo que tú estás enseñando imparta sobre los demás una fe a prueba de pruebas?
Porque la gente a tu alrededor están pasando por posiblemente más pruebas que tú. Que cuando llegue la prueba a sus vidas, lo que ellos han aprendido de ti, porque posiblemente tú seas el único contacto que ellos tengan con Jesucristo. Posiblemente son gente que no van a la iglesia, posiblemente son gente que no escuchan música mentira, ni escuchan predicaciones, ni leen la Biblia. Tal vez tú seas el único contacto que esas vidas, que esas almas perdidas tengan con Jesús, solamente a través de ti. Lo que tú estás impartiendo sobre ellos, lo que tú les estás enseñando, tu servicio a ellos, está desarrollando en ellos una fe a prueba de pruebas. Que cuando llegue la prueba, cuando lleguen esos lobos feroces a enseñarles cosas que son contrarias a la palabra de Dios, que estamos viviendo en el tiempo histórico donde más influencia está teniendo toda doctrina contraria a la palabra de Dios. Ahora mismo se están enseñando cosas, pero barbaridades que se están vendiendo como la verdad. Esto es lo que se está enseñando ya en la escuela. Lo que se están enseñando en universidades, lo que se enseña en las películas. Ahora está Disney, está sacando películas que quieren enseñar cosas contrarias a la palabra de Dios. O sea, la influencia que nosotros tenemos en el mundo requiere que haya una base de doctrina sólida, que la gente pueda resistir las pruebas. Amén. Y que puedan mantenerse firmes en la fe. Amén. En la fe correcta, en la fe en Jesucristo. Así que nosotros necesitamos servir con urgencia. Tenemos esta urgencia, porque si no la gente se va a perder. O se van a quedar perdidos, ¿verdad? Aquellos que todavía están perdidos y que no han entrado, se van a quedar perdidos. Y entonces Pablo lo dice de una manera bien fuerte. Yo soy inocente de la sangre de ustedes. Así que si eres inocente de la sangre de ellos, hay la posibilidad de la culpabilidad de la sangre de ellos. Que cuando venga el día del juicio y la gente que se vaya a perder, que se vaya para el infierno, no voy a hablar de la Manuela Bichuela, la gente que se vaya para el infierno, esa sangre cae sobre ti. Esa sangre cae sobre ti, o sea, tú eres culpable o tú eres inocente de esa sangre. En otras palabras, tú cumpliste con tu responsabilidad de predicarle. Tú cumpliste con tu responsabilidad de darles el testimonio correcto. Tú cumpliste con tu responsabilidad de servirles en el amor de Cristo. Si no lo hiciste, puede caer sobre ti esa sangre. ¿Puedes decir algo? Sí. Dios quiere que tú vivas en una seguridad, en la seguridad de una conciencia limpia. Yo soy inocente. Mientras tú seas diligente, mientras tú seas responsable, mientras tú hagas lo que te corresponde hacer en Cristo, tú vas a ser inocente de la sangre de todo aquel que está en tu alrededor. Amén. La cualidad número 3 dice en el versículo 31, Hechos 20:31, así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas. Repite conmigo, con lágrimas. Con lágrimas. A cada uno en particular. A cada uno en particular. Yo me dediqué por 3 años a amonestarlo, a exhortarte, a enseñarte, a predicarte. ¿De qué manera? Con lágrimas. La tercera cualidad del servicio que Dios está buscando en nosotros es pasión. Pasión. Yo te prediqué, mira, hasta con lágrimas. Hubo veces que yo tuve que sufrir en tu proceso contigo. Hubo veces que yo me frustré contigo y nos vamos a frustrar con la gente muchas veces. Pero lo que nos va a mover es la pasión. Que nosotros podamos sentirlo. Y te digo algo, si lo vives, lo sientes. Si no lo vives, no lo vas a sentir. Si tú no vives el Evangelio de Jesucristo, tú no vas a sentir pasión. La pasión es de Cristo. La pasión es de Cristo. Y nosotros tenemos que ir a Él para adquirir la pasión para servirle. De más ninguna otra manera lo vamos a hacer apasionadamente.
Si no queremos un testimonio frío, un testimonio mongo, hay que ir a la presencia de Jesús. Hay que buscarlo, porque yo te digo, mis días más serviciales son los días que comienza mi intimidad con el Señor. Los días que empiezo apurado, olvídate, es que ya en mi actitud, en mi corazón queda impregnada esa ansiedad. De momento no tengo tiempo para nadie. No tengo tiempo para ayudarte, no tengo tiempo para servirte, no tengo tiempo para darte una palabra de aliento. Simplemente no me va a fluir porque es que comencé el día apurado. Pero cuando yo me levanto un poquito más temprano y yo procuro buscar al apasionado, porque es que no hay otro, no hay otro que tenga una pasión como la de Cristo. Amén. Cristo fue tan y tan apasionado que él pudo mantenerse firme en el llamado hasta la cruz, hasta la muerte, hasta derramar su sangre. Que no te sorprenda que cada encuentro que tú tengas con Jesucristo va a impregnarte de su pasión. Amén. Cada vez que tú te levantas, mira, anoche mismo María estaba preparando para lo que me tocaba esta mañana, regar con los dos nenes, porque María entra a trabajar a las 6 de la mañana. Así que desde el arranque yo iba a tener que bregar todo. Preparar el desayuno, cambiar los pampers, dar la medicina porque tengo un nene enfermo, había que darle terapia a uno, había que darle el dropper al bebé que no lo quiere, tengo que engañarlo, tengo que asomarle el bibí, cuando él abre la boca, ahí tirarle choquito a la medicina. Son muchas cosas. Aquel empieza a llorar, después el otro empieza a quejarse, el otro quiere jugar, este quiere que le ponga, que le cambie los muñequitos, este quiere desayunar otra cosa. Es un ajetreo. Me tengo que preparar yo, porque tengo que predicar, tengo que tocar, tengo que adorar, son muchas cosas. Y el Marí me dijo, te recomiendo que te levantes temprano y que ores. Porque quiero que me trates a los nenes con cariño. Y es verdad, o sea, si empezamos con todo el apuro, va a haber poquito cariño. Con uno gritando, el otro llorando, este pidiendo, el otro pidiendo más. Se te va a zafar una mala crianza en algún lugar. En algún momento se te va a zafar algo porque es que no tienes la pasión para servir. Si no la buscas, hay que buscarla. Hay que comenzar el día. Yo trato de hacerlo todos los días. Comenzar el día con un tiempo de intimidad con mi Señor. Leerme por lo menos un par de versículos. Yo trato de leerme un capítulo todos los días, un capítulo de la Biblia. Si están con nosotros seguimos un estudio bíblico. Te puedes leer el capítulo que te toca para el próximo culto. Te puedes leer un cantito, porque cada capítulo tiene muchas historias. Te puedes leer un cantito hoy y en ese cantito lo dejas allí, te vas y oras. Y le pides al Señor que te explique, que te enseñe qué es lo que Él quiere que tú aprendas de esos par de versículos que leíste. Y ahí tú presentas tus peticiones. Cuando tú presentas tus peticiones, tú recibes la paz de Dios. Y ahí yo dice lo que me toca, Señor, tu palabra dice que te lo pida. Yo te lo pedí. Ahora voy a hacer lo que me toca a mí, con paz. Porque exacto, con paz para esperar. Con paz para esperar, porque yo sé que yo deposito mis cargas en ti. Si no te las llevas, si no las depositas, te las llevas y las estás cargando todo el día. Y tú estás con las cargas tuyas, me las cargas de los nenes, me las cargas del muchacho. No. Hay que buscar la pasión. La pasión hay que buscarla. Amén. Amén. Cualidad número 4, ya estoy terminando. Versículo 33 dice: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro. Repite conmigo: trabajar duro. Trabajar duro. Es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Para ayudar a los necesitados. Mira esto que brutal. Que él está hablando de que él trabajó para cubrir sus necesidades, pero no solamente para cubrir sus necesidades. Es preciso trabajar duro para cubrir las necesidades de los más necesitados, para ayudar a los más necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha. En la versión Reina Valera dice bienaventurado, es más
bienaventurado dar que recibir. Hay más dicha en dar que recibir. La cuarta cualidad del servicio que Dios busca en nosotros: desinteresadamente, sirve desinteresadamente, de una manera desprendida. Que yo no voy a servirte porque estoy esperando algo a cambio. Yo no te voy a traer esta ofrenda, Señor, porque yo quiero que tú me bendigas. No voy a comprometerme con el ministerio porque yo quiero que el ministerio me dé a mí también. No voy a hacer tal cosa para que me paguen por reconocimiento o para que me paguen por chavo. No voy a hacer tal cosa, no. Sirve sin codiciar bendiciones ajenas. Servir desinteresadamente es servir como Pablo aquí, que dice: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Sirve sin codiciar las bendiciones ajenas. Esto es bien importante porque cuando nosotros vivimos comparándonos con la gente, en el momento en que nos veamos en desventaja, vamos a retirar nuestro servicio. De momento no, Señor, yo voy a retirar. Yo antes me ofrendaba tanto, pues ya no. Yo antes diezmaba, ahora voy a bajar con una ofrendita. Yo antes servía, pues no, ya no voy a dar mi talento. Yo antes sembraba mi tiempo, ya no voy a dar mi tiempo. Porque estamos sujetando nuestro servicio a bendiciones que no son ni tuyas. Te voy a leer algo que Dios me habló cuando estaba preparando esto. Sirve si Dios te bendice como quieres, pero también sirve si Dios te bendice como Él quiere. Tenemos que poder crear la distinción, porque Dios bendice a sus hijos en todo momento. Algunas bendiciones se van a parecer a las que nosotros queremos, otras no. Otras son bendiciones que Dios va a depositar en nosotros simplemente para formar cosas en nosotros. A lo mejor tú necesitas paciencia y Dios te está bendiciendo con un buen proceso. Con un buen proceso. Santo, vamos ahí, ¿verdad? A lo mejor Dios sabe que tú necesitas esa paciencia, esa perseverancia. Y Dios te está bendiciendo con el proceso que va a formar eso en ti. A lo mejor Dios sabe que tú necesitas más paciencia, más pasión, o más amor, o más fruto de cualquiera de los espíritus, del fruto del espíritu: paciencia, amor, mansedumbre, templanza, benevolencia. ¿Sabes que ninguno de los frutos del espíritu, todos se escuchan bien bonitos, pero ninguno se desarrolla con facilidad? De los componentes del fruto del espíritu, la fe no se desarrolla sin procesos que te enseñen que Dios es fiel. La paciencia no se desarrolla sin procesos que te ayuden a desarrollarla. La mansedumbre no se desarrolla sin procesos que te enseñen a sujetarte allí y a mantenerte manso. La templanza de la misma manera. La benevolencia tampoco se desarrolla sin un proceso que te lleve a desprenderte de aquello que te hace una persona egoísta. Procesos que nos van a ayudar a desprendernos de nuestro egoísmo. Y son bendiciones de Dios porque están formando en nosotros esa benevolencia, ese fruto del Espíritu Santo. Es bendición de Dios. Muchas veces viene en un empaque que a nosotros no nos interesa mucho, no nos gusta, pero es bendición de Dios. Tenemos que aprender a servir cuando la bendición se parece a la que nosotros queremos, pero también servir cuando es la bendición que Dios quiere darnos. Confiar en todo momento: Señor, esta es la bendición que tú tienes para mí. Amén. Así que hay que trabajar duro también para ayudar a los necesitados. Servir desinteresadamente. Hay una iglesia que yo sigo mucho en North Carolina, se llama Elevation Church. Ellos tienen una semana al año que se llama Love Week, la semana del amor. Y en esa semana ellos hacen servicio comunitario, toda la semana. Los 7 días a la semana, desde que comienza la semana hasta el final, ellos ya durante el año han identificado familias de necesidades, organizaciones que necesitan. Ellos, la cifra, él habló en estos días, la cantidad de dinero que ellos han donado a entidades benéficas está en los millones altos. O sea, es una cosa
que él le agradeció a la iglesia porque dijo, hasta esta fecha la iglesia para fines benéficos ya había aportado como 20 millones de dólares. Casas reconstruidas completamente para familias necesitadas, compras que le llevan a la gente. Nosotros necesitamos asumir esta misión también. Servir desinteresadamente. Esto no, es que Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir porque Dios te va a dar recursos cuando tú abres tus horizontes para pedir más allá de lo que tú mismo necesitas. Señor, yo te voy a pedir por las necesidades de fulano, yo te voy a pedir porque yo quiero ayudar a fulano, yo quiero ayudar a fulano, yo quiero ayudar a mengano, yo quiero ayudarlos a eso. Yo te aseguro que por cuanto tu petición no es egoísta, Dios te la va a respaldar. Amén. Dios te la va a respaldar. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos bendecidos para bendecir. No bendecidos para que seamos bendecidos ya. Es que nosotros seamos bendecidos para que podamos bendecir. Amén. Amén. Cualidad número 5, y con esto el cierre. En el versículo 36, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. La cualidad número 5, sirve con amor. Sirve con amor. Lo que va a sellar tu servicio es el amor. La relación con la gente. Ellos lo lloraron no por todas las cosas que él estaba diciendo, que eran cosas bien fuertes, ¿verdad? Pero era porque le dijo que se iba. Sirve de una manera que la gente no quiera que tú te vayas. Sirve de una manera que tú puedas establecer lazos con la gente, que tú puedas establecer conexión con la gente. Y quiero aprovechar para recordarles, este sábado es el cumpleaños de Ale. Espero verlos por ahí, porque es necesario que nosotros podamos tener tiempo para establecer lazos entre nosotros. Amén. Tiempo de compartir, tiempo de confraternizar, coinonía, conocernos, hablar, disfrutar, reírnos, pasarla bien. Que nosotros podamos servir de una manera que la gente realmente se acuerde de ti, que no quiera que tú te vayas. Eso es lo que va a sellar tu servicio. Entonces, mira que dice, luego lo acompañaron hasta el barco. Cuando tú sirves con tu amor, siempre te vas a rendir un fruto de compañía. Ellos lo acompañaron hasta el barco. No fue como que está bien Pablo, perfecto. No, te vamos a acompañar. ¿Cuánto necesitamos eso, verdad? Que haya gente que esté dispuesta a acompañarnos. Que esté dispuesta a acompañarnos en el proceso. Proceso difícil para Pablo. Él se estaba despidiendo del lugar donde estuvo ministrando por 3 años. De seguro que él no se quería ir, pero Dios lo estaba, dice más arriba, el Espíritu me obliga. O sea que él estaba simplemente obedeciendo, pero yo creo que él se hubiera quedado. Así que en nuestros momentos de necesidad que tengamos gente que nos acompañe. Voy a cerrar ya con esto y les voy a pedir que se pongan de pie. Compartieron conmigo un libro que yo lo compartí también en las redes sociales. Se llama Los grandes líderes hacen preguntas. Es acerca de una estrategia de liderazgo que tiene que ver con escuchar. Y escuchar, como nosotros escuchamos, la herramienta más poderosa para escuchar a la gente es hacerle preguntas. No solamente hablarles, sino hacerle preguntas para que ellos te hablen. Y en una parte, narra la historia de un papá que le da un consejo a su hija, quien va a una entrevista de empleo. Y el papá le dice, hazle esta pregunta a la persona que te va a entrevistar. Y ella pues va y se la hace, y le dieron el trabajo. La pregunta que le hicieron, que ella le hizo a esa persona que le estaba entrevistando, ella le dijo, vamos a suponer, imagínate que tú contrataste a una persona hoy, porque si estás entrevistando gente, pues lo más seguro hay unos cuantos candidatos. Vamos a suponer que tú contrataste X persona hoy, y de aquí a 10 años tú le digas a todos tus compañeros, wow,
tomamos una buena decisión con esta persona que contratamos aquel día, queremos 10 más, de ese, queremos 10 más así como ese. Le preguntó, ¿cuál es la cualidad que tú te imaginarías que fuera la más que tú resaltarías de esa persona? Porque yo quiero ¿verdad?, desarrollar esa cualidad. Le dieron el trabajo porque le puso a la persona a pensar que cuando tú te presentes delante de Dios, ¿qué tú crees que Dios está buscando? ¿Cuáles son las cualidades que el día en que Dios te llamó a ti, que Dios diga, wow, yo quiero 10 más, yo quiero 10 más como Ricardo? Que el día en que tú llegues a la presencia de Dios, que Dios diga, yo quiero 10 más como Liliana, yo quiero llamar a 10 más, o a 100 más, a 1000 más en la tierra. Yo quiero eso. Yo quiero que cuando yo me presente delante de Dios, que Dios pueda decir, no, tú sabes, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Tú fuiste un siervo fiel. Tú fuiste una persona que serviste con estas cualidades que desarrolló Pablo. Con determinación. Serviste con urgencia. Serviste con pasión. Serviste desinteresadamente. Y serviste con amor, como yo te enseñé, como Jesús mismo dedicó su tiempo a estar con su gente. Vamos a orar, ¿verdad?, para que Dios desarrolle estas cualidades en nosotros. Amén.